Ahí está. ¿Por qué segundo estáis vosotros? A mí me pone lo de The Following Program, no sé qué, no sé cuánto. ¿No pones a ver Game Face Beijing en...? A ver, quedan 10 segundos. Vale, yo ya veo a un tío. Al Doritos. Vale. ¿Está hablando ahora? Sí. Vale. Venga, va, quédate en la boca y enseña a enseñar juegos, va, por favor. Vale, voy a abrirme aquí un bloc de notas para apuntar lo que van anunciando, ¿vale? Vale. Summer Game Fest. Venga, sí, venga, va. Big World Premier ya. No le voy a poner mucho volumen para que tampoco creo que interese mucho que esto, ¿no? Le subiré un pelín. Venga, va, World Premier, va, World Premier. Cada World Premier una hostia al Dani, ¿vale? Buah, 3 horas, por favor, que no sean coñazos, Doritos. Y menos mal que este año, bueno, a ver, ¿te acuerdas del Games Awards, Dani, Fran, que nos fuimos a dormir a las 6 de la mañana? Sí. Por favor, que no sea este año tan tarde, ¿eh? Que sí, que vamos a los videojuegos, venga, va. Bueno, en el caso de que para haga ruido o algo, le doy al F10, pauso y luego lo vuelvo a poner. Se verá más o menos igual, ¿no? No cambia nada. No sé, supongo. Por si acaso. No, te lo he dicho, me da tiempo, sí, total. Se va a poner a hablar. Sí, si nos espera 3 horitas de mucho placer. Qué rico. Pues ahora vengo. O no, empieza. Empieza con Street Fighter. Bueno, Bueno, chuli. Supongo que va a lanzar un nuevo personaje de lo que se han lequeado. ¿Y algo de gameplay? Vale, sí. Primer gameplay, World Premiere. Venga, a ver, un poquito. Ese mapa ya estaba, creo. Vale, es el... Ah, ¿cómo se llama? ¿El pelocho? ¿Puede ser? ¿El rubio este? A ver. Sí, es el Luke, no me acuerdo cómo se llama. Guile, eso. Vale, ya estaba filtrado, ¿eh? Ahora sí están guays. Este creo que está de los Street Fighter. La verdad. Ahí está el Husbando Ryu. ¡Hadouken! Ah, se lo está aplicando, la verdad. Mira, están enseñando los golpes. Bueno. vale, ya está. Que me da por el aire y me cojo una manzanica. El escorpión. ¿Ya está? Un poquito más, ¿no? Ya se van a tirar medio año hablando, ¿te imaginas? Bueno, me hubiera gustado ver algo del modo libre ese, ¿sabes? Ah, eso no lo va a enseñar aquí. Ya habían dicho lo que van a enseñar, que van a enseñar el nuevo personaje y el gameplay. Ya está. ¿Otro? Ya Call of Duty ahora, supongo, ¿no? World Premiere. No, esto no es Call of Duty. ¿O sí? No. 20 de Century Fox. ¿Tú qué estás viendo? Yo veo un calvo ¿Tantalus ahora. Base? ¿Vas adelantado, Fran, o qué estás viendo tú ahora? Un calvo hablando. Vale, di lo que estás viendo. Sigo viendo al calvo, ahora lo han empleado. Ahora veo al calvo con casco. Me sacas 5 segundos, tío. Esto es una mierda, tío. ¿Por qué me sacas 5 Yo segundos? estoy viendo cómo abren una puerta Sí. con un soldador. Yo veo un tío con algo de una electricidad. A una tía negra. Veo una tía. Ahora un Veo muerto. un tío muerto, sí. El Dani llevamos igual. Tú, Frank, ¿cómo ves? Yo veo un pelín más adelantado. Pues F5. No, pues que ya he recargado varias veces. Y vamos, y va a ¿Ves a ser los más dos tíos adelante. juntos? Sí, los tres tíos juntos. Una Al puerta. pasillo. Una nave rara. Apartado. Pues no tiene tanta gente, ¿no? En el directo. No, ten en cuenta que hay un montón de gente streameando. O sea, el Alex al cabo tiene 50.000 personas. El Juan 30.000. O sea, no te creas, tiene gente, lo más que hay mucha gente. A lo mejor es el juego este de la prisión que anunciaron. Con. No tengo ni idea.
Oye, voy a regalar una vez más, mira, si el Fran me saca algo que le den por culo, tío. No me quiero ir aquí media hora. Yo estoy viendo un monstruo. Es el alien, ¿no? Sí, no me pinta. Una granada, tira. Están abriendo una puerta, disparos. Puerta, sí, Go, disparos. go, go. Sí, el Dani y yo vemos igual. Es el Fran que está con un par de segundos, pero bueno, da igual. Tampoco. ¡Y Fran dice algo, puñetazo en la tráquea! Eso, Fran. Si no van a anunciar nada potente como para que diga algo. Juego nuevo, creo, por cierto, porque eso es el Alien creo que no viene un juego anunciado. Juraría, ahora no lo recuerdo. Pues bueno, no cuenta como nueva IP, la verdad, porque... No, porque Alien. Ojo. Bueno, pues estás muerto, chaval. Bueno, los ha destrozado un poco, ¿no? Le gusta el Fran, porque juego así de miedo y lo tiene pinta. La verdad es que tiene buena pinta el juego, ¿eh? A ver, de momento has Calidad. visto un teaser, ¿no? De calidad, quiero decir. Aliens. A ver, el antiguo juego del Alien fue bastante... Sí, Es un juego nuevo. A mí esto no me suena a ver que estuviese un juego anunciado, ¿eh? Nah, estos no. Alien, No me digas que Dark... sí. Buah. Sí, Madre sí. de Dios, qué bajón me ha dado. Ah, es de por turnos, ¿no? Por favor, No, sí, por ¿por qué no. ponen ese tráiler? Si luego te van a decir que es desde el cielo la cámara. La vista isométrica. Dudo que sea de por turnos, ¿eh? No, esos juegos suelen ser por turnos. No por turnos, sino de... Tipo, que es por turnos. Sí, turnos. No sé Buah. explicarlo, tío. Tú, Se Fran, me ha vuelto a ¿lo parar, por favor, tío. ¿Qué pasa ahora, hombre? escuchas? Tú, Fran, lo escuchas robótico, Alice, Sí. también. Excepto ¿qué pasa ahora que se escucha bien potente? Hostias. Nada, tío, a mí me han perdido. Mira que no me había terminado de... O sea, me había No, llamado yo la en realidad... atención. Premier. Esto tiene pinta de Destiny. No, Ah, este no. es el... A lo mejor el juego de la este, cárcel ¿no? que he dicho antes, ¿eh? No, bueno, sí, el que vimos el otro día, El ¿no? de la En el cárcel. Play. Es este. Ah, el de la cárcel. ¿Cómo Nada, se llamaba? Ya ni me acuerdo. Pero ¿por qué han hecho Era eso? de algo, ¿no? Bueno, de los creadores del Dead Space, ¿eh? ¿No? Sí, el Protocol... Calistra Protocol, creo. Sí, Calista. Listo, protocolo, sí. Nada, tío, me han ¿Tú perdido. qué ves, Fran? ¿De qué ves? Yo que veo al tío ahora de naranja andando ahora. ¿Ha visto la sombra de un bicho? No, me sacas 1 o 2 segundos, no más. Bueno, este empezó que no me llamó y luego algo me llamó. No, también. Pero ¿por qué es de monstruos así? Porque es de terror más bien, diría que te ha llamado la Sí. atención. ¿Eh? Bueno, terror, miedo. No creo que sea terror. La verdad es que... ¿Esto es in-game o es cinemática? Yo creo que será. Porque si es Yo creo que in-game esto es se ve gameplay. espectacular, ¿eh? Esto es gameplay, esto sí. Esto sí. Pues se ve espectacular. A lo mejor tiene HUD por algún lado, pero aquí no está puesto. No, el juego no tiene mala pinta este. No lo voy a jugar, pero no tiene mala pinta. A mí me gusta. A ver si enseñas más, pero de momento no está mal. Antes digo, esto es lo que se vio en el trailer, ¿eh? Sí. No, esos cosas no se habían visto. Sí, se vio. Esto sí que no me suena de que se viera. Sí, se vio, se vio. ¿Esto sí? Sí. Y esto yo no. De cómo lo Esto no me cortan, no. suena. De cómo lo cortan, no, pero lo No, anterior sí que se vio. todo esto ya es nuevo. ¿Cómo se nota que son los creadores de Dead Space? Se parece un huevo. No, dije, yo cuando empezó dije, esto es Dead Space. Que es tal cual, es que es muy parecido al Dead Space. ¡Guau! Me ha reventado la cabeza. Solamente me falta una barra de vida en la parte de atrás y este es el Dead Space. Sí, ya tiene una, creo que tiene una en el cuello, algo así, ¿eh? Calista Ahí está. Protocol. Se me escucha bien, es que tengo el micro un poquito para arriba para que no se me escuche Sí, comer. sí. Escucha de puta madre. En Play 5, Play 4, Xbox, Steam, en la Epic. Vamos, en todos lados menos en Toca la charla. Toca charlas de 10 minutos. 2 de diciembre. Me gustan las zapatillas que lleva el Dorito. ¿Por qué lo llamáis el Doritos? No sé, yo porque lo hice al Yo es que no sé quién ya lo llamaba así, pues ya lo he llamado así Yo toda es la que vida. no sé cómo se llama, por eso lo llamo así. Yo es que el nombre no me acuerdo, el mapa de llamar de Doritos. Glenn Scofield. A este le vamos a llamar Bowser. ¿Qué Bowser?
Tiene voz Potentus este, me gusta su voz, Tiene voz de personaje del Red Dead. One Bernard. Soy Arthur Morgan. Venga, has hablado suficiente, venga. Más. No, más, no hace falta que hable más. Sí, más. Yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's 2 segments in the first half of the game. One is a med bay. Estoy cagado. Me tengo que levantar ya, tío, temprano para estudiar, macho. Porque hoy tampoco me Yo he levantado. tampoco. ¿Qué pasa? Sí, un desastre. Tiene que estudiar y no estudia. Que soy un desastre, ¿sabes lo que tiene? Vale, vamos cogiendo el vídeo, vamos cogiendo el móvil para el TikTok. Yo lo malo es que no puedo. Bueno, el móvil sí, pero no puedo quitar la pantalla. Yo estoy en el móvil. Oh, tío. Si es que ni siquiera sé inglés. ¡No te entiendo! Si al menos hablas en español, pero es que ni eso. Aprende español, hombre. El inglés está anticuado ya. Aprende tú el inglés. No, que lo aprendan ellos el español. ¿Otra cosa? No, vale, más juego. Sí, ahora supongo que será más... Gameplay, ¿no? Sí. No, no está nada mal esto. Nueva consola. Sí, ver lo que pasó en el sitio, supongo, ¿no? Sí. Uy. Dale potente. Sí. A ver, no, se ve Potentus, ¿Ves lo de la vida en el cuello, Dani? no creo que eso sea la vida, ¿eh? Porque cuando le arrancan la cabeza continuaba teniéndola al máximo. Yo creo que sí que es la vida. Lo que es que cuando le arrancan la cabeza, Dani, no es que no tuviese la vida al máximo, Bueno, es que le ha reventado ¿y la cabeza. esto? ¡Oh! ¿Para qué ha hecho eso? Si no le ha hecho Por nada. culo. Para dejarlo, supongo. Pensaba que lo iba a estampar contra la puerta, pero no. Dígame. Por el brazo, tú. Lo has reventado. Esto es una tanqueta, ¿eh? Hitler. No. Dani, no digas eso que... Hostias, cómo lo está reventando. Bueno, puedes fallar las balas, ¿eh? No, pero yo creo que lo está haciendo, fíjate, lo está haciendo aposta para que veáis que se puede como reventar aparatos y Me ha cosas así. bajado, la vida, creo, del cuello. Le falta una rayita, sí, ha bajado. Sí, es la vida, lo he dicho yo. Ahí está, a los de Dead Space, para que suelte el loot. Calistro Credits, venga. ¿Habrá máquina tragaperras? No. No es el Borderlands. Ah. A mí Bueno, lo que sí, estoy viendo me está algo- gustando. A mí lo que estoy viendo me está gustando mucho. Sí, Es vale. un Dead Space. Es que no tiene más. Es un Ya te he Dead dicho, si son los creadores, no pasa nada, pero yo era... Bueno, y el traje que llevo. Aunque a lo mejor este juego en primera persona me gustaría un poco más. triunfa más si este o el Dead Space, que sale en enero. Enero o febrero, ahora no me acuerdo, pero por ahí. Yo no entiendo cómo lo han hecho tan parecido al Dead Space. ¿No? Toma. Porque son los creadores originales, ¿sabes? Que decir una... Da igual, pero haces un Dead Space y luego coges este juego y lo llamas Calisto, no sé qué, cuando va a salir el nuevo Dead Space en nada. Porque Ya, se pero entiendo, separaron. entiendo, Dani, que este juego lleva más en desarrollo que desde que anunciaron el nuevo Dead Space. Ellos qué coño van a saber, ¿sabes lo que quiero decir? Toma, ahí lo has reventado contra la pared. No te digo, cuando le disparan con esas cosas, veo como bajón de FPS, ¿no? Sí, eso puede ser que sea el streaming, a mí también me ha pasado, Sí, a mí también. Aquí otra vez, ¿no? Sí. Toma, Madre Dios, la cabeza, tú la has matado. Toma. Bueno, la ha desintegrado. Está haciendo spoiler. A ver, pero si veía venir. No se veía venir. Si se le ha metido el brazo en Podía una venir porque le han reventado la tritura. cabeza, no tiene ojo, no lo podía venir. Venga, Call of Duty. ¿Esto es Call of Duty? Me ha hecho Call of Duty, el tío. Yo no escucho Call of Duty, ¿eh? He hecho Jesus Cover, Call of Duty, Modern Warfare 2. Sí. Call of Duty. Supongo que serán más del Call of Duty. Esperemos que no sea campaña. No, no. De momento, charla. No, que a nadie le interesa. Cállate que no escucho. Que tampoco lo vas a entender, macaco. Entiendo más inglés que tú, macaco. Sí, 4 palabras. Bueno, pues ya son más que tú. No. Hemos vuelto
Más grande y el otro no lo he escuchado. Alejandro. Ghost. Inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2. Y ya está, ¿te imaginas que se ha terminado con esto? No, pero te van a enseñar una misión de la campaña. Joder, Sí. las campañas. Mejor que el del Ring por un hecho. No. Me encanta que sea la campaña lo primero. ¿Quién juega la campaña de un COD? Yo los he jugado a todos. Se juega, pero mayoritariamente la gente va al multijugador, ¿no? Te juegas primero la campaña, pasas más o menos sobre todos los controles, las armas y luego te vas al multijugador. Yo no, yo la verdad que no, yo me voy directamente al multijugador. En serio. Yo por jugar Sí. no juego ni al multijugador. Ya la campaña, si algún día me aburro, me la juego, si no, no. Yo voy al multijugador. Yo, mira, para que te hagas una idea, en el Infinity War sabías que había campaña, ¿no? Con los exoesqueletos y todo eso. Y te daban puntos y te ibas subiendo las habilidades de los exoesqueletos. Sí. Pues me pasé tanto en la campaña que me lo subí todo al máximo. Joder. Para hacer eso creo que te tenías que pasar la campaña 3 o 4 veces. Me la pasé 3 o 4 veces. Pero no era muy larga, ¿no? Que serían 6 horas, 7. Ay, ¿La campaña entera? Sí. No lo sé, la no, verdad no no lo son sé. muy largas. Yo me, vi la, pasé. yo me vi la campaña del anterior Call of Duty. No sé de quién la vi, pero la vi. Creo que, no sé si eligió Juan, no me acuerdo. Pero me la vi de alguien. Me las pasé porque daban objetos para equiparte que eran. ¿Cómo se llama? Trajes y cosas así gratis. Me Pero la juego hice que por tenía eso. la campaña de la anterior tenía diferentes finales. Podías unirte a Rusia, podías unirte a Estados Unidos. No estaba mal. Vale, esto es que te puedes confundir quién es tu compañero y quién es tu enemigo. No, aquí no, porque le han quitado el HUD, pero supongo que con HUD lo verás. Sí, esto lo hacen para que sea más peliculero. Llegamos a un punto de que perfectamente podríamos hacer. Aquí, yo hago una fusta de esto, pum. Y nadie me sabe decir al 100% si es una película. Sí, neta, qué juego desgraciado. Claro, por esto, pero me refiero, tú te pones en modo cámara, haces una cámara de fondo del sitio y no se nos juega una película. No, pero esto estará capturado con una 3080 a ultra, Claro, todo al máximo. Lo hago con mi ordenador porque claro que se va a dar cuenta, pero aquí no no te das cuenta. Uf, qué tiro la ha pegado. O tu compañero ha muerto, ¿no? Nunca, siempre las campañas son de así, de ataques militares, cosas así. ¿No vienen con una campaña de zombies directamente? No. No estaría mal que es un día una Call of Duty, yo qué sé, Modern Warfare 49, campaña de zombies. ¿Es una Scorpion? ¿La que lleva? Sí. No sé, no lo diferencia. Me gusta. ¿No? ¿Te Esta acuerdas es MP5, que se creo. enseñó se enseñó la campaña en el del alfa, ¿no? Sí. Que te dije, uy, el arma se mueve mucho. Estas no se mueven tanto. No, también no está disparando a saco, está disparando poquito a poquito. Nadie También tuvo te que digo, llevar parece- los accesorios mejor puestos que... Parece un bot, también te digo, disparando. Siempre que hacen estos así, sean gameplay de Call of Duty y Battlefield, siempre el tío parece un bot jugando. Pero entiendo que lo hacen a posta, para que se vea más realista. No sé. Es que si somos el Fran y yo, ya te digo yo que Sí, nuestros estarías corriendo, compañeros. saltando, pegando disparos. Bueno, nuestros compañeros, ya te digo yo que no hubiesen disparado ni una sola vez, porque no ven ni a uno. A ver, yo espero que no te pongan la misión entera, ¿no? Porque... Yo No lo creo que sea muy larga, creo no que creo. creo que te van a poner entera. Ten en cuenta que tienen que rellenar 3 horas, Fran, ¿eh? Sí, pero 3 horas de juegos a saco, ¿no? De... Según tú llevamos 4 en 20 minutos. Va mirando al suelo, El tío. Fighter, el Aliens, el Callisto Protocol y el Call of Duty. Va mirando al suelo, macho, es que es impresionante. ¿Qué habrá aquí dentro? Drogas. Vacío. Está jugando en zombie, Play 5, ¿no? Por lo que veo. Sí, si era cuadrado, ¿qué era? ¿Cuadrado lo que ponías? Sí. Play 5.
Yo creo que esto es PS2, ¿eh? Sí. Sí. Que la Un PS2 emulador, es ¿no? De mejor, sí, PlayStation 2. pero no puede. Tiene limitado. A lo mejor es Switch. Bueno, Switch habría explotado al iniciar el juego. A lo mejor es la versión del GTA Trilogy para móvil. Nah. ¿Te imaginas? Lo pones en la Switch, explota automáticamente en bola. Y te sale un mensajito y te dice un mensajito y te dice, tú eres subnormal. La verdad que no lo puedo poner en la Switch porque es un cartucho la Switch. Ahí está. Vamos. Empezamos con las cosas innecesarias. ¿Qué cosas? ¿Hacía falta estamparse contra el barco con la lanza? Mira quién habla, ¿eh? No sé de qué me estás hablando, la verdad. Ah, La verdad es que visualmente se ve increíble, ¿eh? Es lo único que yo me gusta de los Call of Duty, que visualmente se ve increíble. Y el multijugador también te digo, porque los multijugadores bajan mucho la calidad. Claro, porque ahí estás jugando online, entonces claro, tienen que a bajar los un poco. pies, a los pies, al pecho. Ahí está. Me encanta como el Fran va 2 segundos antes y te estaba diciendo todo. No, pero no he dicho nada, he dicho solo dónde ha disparado. Que se va mirando más bien al suelo que a la parte de arriba. Creo que lo puedes pausar, Fran. Si lo pausas 2 segundos, No me fío. Luego lo mismo se le va la pinza a esto y ya no vuelve. Pero bueno, tampoco voy a... Esto lo he dicho porque es una tontería. Si hará algo potente, pues no. si te da algo potente, puedes decir ¡sí! Sí, No, a no básicamente. ser que sea la R de Rockstar, no voy a decir nada. Y no lo va a ser. ¿Para qué te cubres? ¿Para qué te cubres, hombre? Te estás yendo para abajo. ¿Qué te cubres? Se le cubre y se le está yendo el de esto para abajo. La mierda esta, la caja. No me gustan. Que te pongan 15 minutos de un juego, tío, no me gusta. Es que sobra que te pongan toda De la misión. cualquiera, ojo, de cualquier juego. Excepto un Aquí dice que lo cachito. haga porque una cosa que dura 3 horas. Pero a mí que enseñen 15 minutos de un juego no me gusta. Enséñame, yo que sé, 3 minutos si quieres de esta misión. Y luego ya si quieres tú en YouTube, súbela por tu cuenta, ¿sabes? Y ya que la vea quien quiera. Sí. Realmente digo, va lentísimo el pavo, macho. No, O esto no perfectamente ninguna vez, lo ¿no? podrían haber enseñado ayer en el evento que hicieron, ¿sabes? También. Sí. A lo mejor habría Es una estado. cosilla para ellos, que entonces lo entiendo que lo enseñen. Ya está, acabado, ¿no? ¿Entiendo? Sí. Parece. El botón de... En teoría en una de esas misiones sale, en teoría está España, ¿sabes? Otra vez. Pero ¿No habéis me hablado encanta bastante? Me encanta porque la beta no han dicho cuándo es. Open beta. No, pero eso, ya te digo yo que será entre agosto y septiembre. Agosto. Sí, agosto es que Que es cuando es suele un mes. salir. Joder, Tiene vida potentos, ¿eh? ¿Cuánta batería tiene el móvil? Mira, encima juega Españita, ¿no? Por lo menos me pongo Españita. Gaz, Garrick. You know, they're not actually in what we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other 2 characters that you may recognize from the older franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley and of course Soap John McTavish. And then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, you know, I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here. And, you know, you saw the wind and the animations and the awesome sound design. And
of course, our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment, allowing for the cover you were seeing. In certain cases, you could be behind cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. So again, I'm very excited. Just can't wait that I'm so excited that we get to show it off today. And that's just a hint of where things are going to go. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall. Modern Warfare 2, obviously, you know, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Yeah, we first of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks the step change, what we're calling a transformational moment for the entire franchise. You're going to see incredible rendering, incredible graphics, all the things just within the game itself, built all on one shared engine now across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter and interest about the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. There will be a standalone experience of Warzone for current existing players as well. So we're going to sort of feed the entire community there. But all eyes on the 28th. And again, I think the collaboration's just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. We're on Steam, as you know. I mean, so it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come. ¡No me importa! We leave. We ¡Cállate! ¿Te digo el 11 de España? Sí, ve diciendo mientras se callan estos petardos. Unai Simón, bueno, entrenador Luis Enrique, ¿vale? No sé si lo sabías. Sí, sí. Portería Unai Simón, defensa Azpilicueta, Llorente, Pau Torres Alban, Llorente el de Diego Llorente. Centro del campo, Busquets, Gavis, Marco Llorente. Delantera, Pablo Sarabia, Ferran Torres, Álvaro Morata. Ya había puesto antes a Dani Olmo, antes que Sarabia, pero bueno. Y lo que no sé por qué en la defensa el otro día también jugó el Diego Llorente ¿por qué están jugando esos? Classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. I loved this game when I was growing up, so I'm honored to share this very first look. Ojo, vamos a ver. Por favor, que no se mojón. To the window. World Premiere. Microids. No huele muy bien, ¿eh? Nah, esto lo tiene pintado como un indio o algo así. 30 años después. Sí, vale. Ya me puedo ir echando para atrás. Vale, vete callando, que quiero ver qué es. Vale, ya no me interesa lo más mínimo. El regreso, ¿qué coño es esto? Me suena mucho de algo, ¿eh? De un icónico francés. Me suena una barbaridad, tío. Esto no sé qué coño es. A ver, el juego no me interesa lo más mínimo, pero... La lucha... Continúa. Tengo que poner aquí a la GTA 6. Flashback 2. Solo en cines. Flashback. Circulando. Flashback 2. Bueno, pues ahí está. Play 5, Play 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch y Steam. Vale. Sanalero.com. No. Si no lo vas a jugar ahí, desgraciado. No, pero vamos. Tampoco iba a pagar por esto. Me será un montón el juego, la verdad. Luego lo veré por YouTube o algo, no sé. Espero que no salga ningún creador ni nadie a hablar de este. Por favor. Sí, por favor, que sí. Si tú tampoco quieres, ¿qué mierda dices que sí? Para joderte. No te vas a Ten en cuenta que conmigo. aquí va a haber mucho indies. Ten en cuenta que es una conferencia de 3 horas y la gran mayoría de juegos no os van a interesar. Bueno, World Premiere, venga, va. Ojo, te vienen cositas, ¿eh? Sí, cuidado, ¿has visto pistolas, ¿sabes? Me encanta. Pero se ve bien. Al principio pensaba que era un juego de VR. Parecía el de Enric, ¿no? No. Así la temática, sí. A lo mejor un Borderlands se va a decir un... Este ya se anunció. Este juego ya estaba anunciado. Este juego ya lo he visto. Pues No sé qué juego, cómo se llama ni qué es, pero este juego me suena Una barbaridad. Una especie de Doom raro. No, Doom no. ¿Cómo se llamaba el juego este? El que era... Bloodborne, que también tenía armas y cosas así. No sé. Sí, pero no era en primera persona y Ya, no. ya, Sí. No pero tenía da igual. estas cosas raras. Me suena mucho haberlo visto. Este ya estaba anunciado el año pasado o algo así, ¿eh? A mí no me suena, ¿eh? Tiene buena A mí me pinta, suena- ¿eh? A mí me gusta. al momento no tiene mala pinta. Todos han hecho la misma animación, pero bueno, entiendo que... Tiene variedad de armas, están siendo hasta ahí. Sí, está.
Hombre, de armas, has visto 4. Bueno, pero ya hay otros juegos que tienen menos y que son un mojón. Fortnite. Eso mismo. Siempre cogen las mismas armas. De verdad que sí. Me suena un montón haberlo visto, tío. Podían... Vaya esto. Está bien, no me disgusta lo que se ve. Ojo, se crucifica. Dios, le ha reventado la cabeza. Witchfire. Uy, ¿Qué? sí. Witch Tire, ¿no? Fire, no lo he Supongo. entendido yo, o he visto. Early Access son Witch Epic Fire. Games Store. Vale. Bueno. Este sí, tonaleros. Early Access. Ah, no, bruja, no sé qué, bruja de fuego o algo de eso era. Sí. No, Witch Tires. ¿No era Fire? Y no sé si era Witch Tire o Witch Fire, A la verdad. ver, era una cruz. O sea, eso es una T. Perdona que te diga, una F tiene 2 polos. Venga, World Premiere. Officer Taylor, Medlog. Fallen Leaf. Today, Unreal Engine. I can't believe what I saw. Bueno, Cyberpunk 2. Ya empezamos con el espacio. Qué espacio. Esto huele a espacio que no veas, Dani. Vale, calla. Creo que este se ha anunciado ya, ¿eh? A mí no me suena nada. Me parece un poco atletista. Está bien, ¿no? No es Dead Space esto. Something is going on here. And I need to find out what it is. Por Solis. Parece un juego de miedo, ¿no? Wildlist on Steam. Sí, tiene pinta. Y chino, además. That's something brand new, and look who it is. No, no. Guys, this is so fun. Ya creo que voy un poquito más avanzado que a ti, creo. Together. What a cool Ahora tragártelo, por decirme que me callara. show. Espabila. I gotta ask you guys, who- Pues GTA 6 saldrá en 2024. Sí, pero Kingdom Hearts dentro de 9 años. Sí, pero Kingdom Hearts es mejor. Sí. Come culo. Eres cerdo. Te huele En ser el peor juego del mundo es el mejor. Sí, pero GTA 5 hasta la sopa. Bueno, eso es bueno. battle we've been waiting to see. Ay, sí, por favor, no os tiréis aquí. Para un juego que no me interesa. ¿Dónde está Minecraft 2? Oh, En mi culo. no, no, ¿Por pero qué la gente pone Arthur, tío? Mr. Morgan, ¿qué pasa? ¿Uno de estos es el Arthur o qué pasa? ¿Este es el Arthur, tío? ¿El que le pone la voz o la cara o algo? Pero el Arthur te dices del Red Dead. Sí, la gente está poniendo Arthur en el chat. ¿Cuál es de la izquierda? La derecha, el que está hablando ahora. I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder. Creo que no me suena esa voz It's a del new Arthur. team, right? Independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, like, how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the way this industry functioned. But it was also brand new consoles. We had Yo creo que sí que es. Estoy buscando una foto suya y creo que sí que es él, ¿eh? the playing field between like the AAA studios and the A indie mí no me studios. recuerda su voz. And so, just like anybody else, we got No estoy seguro, South, pero- James Tinsdale with this brand new studio said we'd like for you to consider being a part of this game, and he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And A ver si vuelven a poner su nombre. El actor de voz de Arthur we want es this to feel Roger like a Clark. tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon, and I was like, sign me up. Ha hecho Dead Yeah, Space, ¿eh? absolutely. Tío, este. And full, like, performance capture and everything. Ah, right? yeah. Absolutely. New studio, brand new. Oh, sí, ahora sí que la voz se me parece. Parece mucho la voz, por eso te he dicho. Sí, Si se ahora llama sí. Roger Clark, el tío este es. Porque el actor es el Roger Clark. Ahora que lo he puesto así más de esto, sí que se parece mucho.
can't wait to show you what we've been working on. I think it's gonna knock I your guess I've socks seen off. some of the behind the scenes and the performance capture, Unreal Engine 5. I mean, it looks absolutely phenomenal. Can you give us a hint about the gameplay? Like, what are we going to do in this game? Yeah, the verbs are always important. So we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on. But this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. It was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want to know the story of this fight. And so Roger and I sat down, we said, these are who our characters are. And he goes, give me 1 hour and I will come back to you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. And he walked us through this incredible fight. And about halfway through, I started tuning him out. And I was like, hey, man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but I can't do this. And he grabbed me by my shoulders and he says, oh, you can, you will, and it's going to be glorious. And we did. And we it's did. like a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, we're big, excited big about it, stunts. I mean, this is so cool to see. It's an independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us here. Happy to be here. Summer Game. Acabó. All right, appreciate it very much, guys. All right, well, next up, keeping up with the space theme, it's time to world premiere a very exciting new game Sí, es that algo. will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you, and we are so honored. Venga, Doritos, va. GTA 4. No. No. Golpe World Premiere. ¿Qué es eso? ¿Un pez? Ahora ves una nave, Joder, este otro más. la Tierra, la Luna. Fíjate con los juegos de espacio, tío, porque puede ser en el espacio, pero no tiene por qué haber naves. Puede ser en la luna y ya está, ¿sabes lo que quiero decir? No, pero esto vuela. Una habitación, Fran. Ahora Hay un juego de miedo otra vez, tío. Hostia, ¿qué pasa con los juegos de miedo en el espacio, tío? un tubo. Yo me voy a tapar por si acaso porque tiene pinta que va a salir algo. ¿Qué va? Joder, pues nada. Tampoco ha sido para tanto. ¿Se abre una puerta? ¿Veis eso? Sí, sí, ahora están unas escaleras, hay un monstruo robot tiene ahí pinta. debajo. Uy. Hostia, arma, qué rara, ¿no es, tío? Ah, la puedes como editar, ¿no? ¿Tiene pinta? Sí. ¿Qué coño es? Ah, vale. Hombre, gráficamente se ve bien, a ver, realmente se ve negro, ¿no? Pero... No te digo, no le llama la atención al robot porque mira. ¿Qué va a ser de miedo pero con robots o algo así o qué? Ha hecho ruido y le va a ver, ¿no? Ahí está. No, es porque Qué miedo el robot, ¿no, tío? Pues ha muerto. Routine. Routine. PC, Steam, Xbox Series, Xbox One y Game Pass, no sale en Play. O sea, es exclusivo de PC y Xbox. Y Routine. Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson, welcome to Fortnite? Fest. Yes. How are you? La roca. What's up, everybody? And what's up? ¡Ojo, la roca! ¡Ojo, City! The Summer Game Fest ¿Lo pusimos en el bingo? No, pues No, Vin Diesel. pusisteis Vin Diesel. Pero bueno, me va a salir igualmente. ¿Me puedes callar, poquito, Fran? Porque me has hecho spoiler de la roca, ¿eh? ¡Pero se ha dicho la roca antes! ¿Qué me estás contando? No, no lo había escuchado, te lo juro, Burja, que no lo había escuchado. Qué grande la roca, ¿eh? Yo lo he dicho porque lo había dicho en Doritos. Y lo he dicho cuando ya había aparecido. Suba. Tengo que probarla, tío, a ver si llega a España. No va a llegar. No. No es la La primera roca vez que- en ¡Ojo, la roca en español! Ojo ahí, su meme. ¿Pero para qué coño ha venido? Para promocionar el Parecer, juego. como va a aparecer Kojima y va a decir ¡Arigato, Seimoktu! Y como siempre, este vive más en el gimnasio que en su propia casa.
sea, a ver, los músculos que tienen, ya te digo yo que no se consiguen por arte de magia. No, ni se mantienen tampoco. Por eso. Tiene que estar en el gimnasio porque no se mantienen esos músculos. 24/7 está ahí. El que tiene para él solo, ¿sabes? Sí. No, si tiene ahí la máquina esa de Zoa ahí atrás. Drive the power we have with the power. Yo también quiero un gimnasio así para mí solo. Sí. Cásate lo que tiene. Ojo, Black Adam. ¿Por qué vas antes que yo, tío? ¿Quién, yo? Yo no escucho nada de Black Adam, Sí, ha dicho Black Adam 2 veces seguidas. Manda el drop, Leo. Sí, ya puedes conseguir protea para Warframe. No lo veo, quiero hablar. Black Adams. Hay una de esto de Black Adam, creo, ¿no? Sí, Una promo. de hecho, Venga, anda, vuelve para Fast and Furious, que es lo que tienes que hacer. que no. Fast and Furious es buena mierda. Pues tú bien que te has visto todas, Mongolo. La verdad que sí. Venga, Rock, te queremos mucho la ¿Ha dicho Men roquita. in Black? ¿Ha dicho? Algo de eso he escuchado yo de Black, sí. Sí, que está muy buena, sí. Stay Venga, te focused. queremos mucho la roca, pero esto es una conferencia de videojuegos, va. No de promociones. Hola. Y que Cuando vamos a salga ver un Black juego, Adam, tranquilo, cuando venga, va. salga un juego de Tyler de Black Adam, ¿no? ¿Te van a poner el tráiler entero otra vez? ¿Otra Yo vez no que lo tienes que comentar de Black Adam, tío, en una conferencia de videojuegos? Yo no lo he visto. Joder, tío. Pero no habías dicho antes que ya lo habías visto. No, yo el Tyler no lo he visto trozos por TikTok, pero no entero. Si el trailer está guapo, tío, pero es que... No ¿Tú te pinta. crees que pones un trailer de Black Adam en una conferencia de videojuegos, tío? ¿Y por qué no? Porque no pinta una mierda. O entiendo que pongan el trailer del Mario, por ejemplo, la película del Mario, o un trailer de una película de un videojuego, aún lo entiendo. Pero es que Black Adam es un personaje de un cómic. Ya, pero como se dio la roca en Fortnite. Habrán pagado dinerito para que saliera y ya está. Toma. Bueno, al menos creo que entero no, porque lo van cortando. Pero esto era más largo el trailer. A la mano. Claro. Full trailer no. New enemies, new ball, ¿Esto qué coño es es? esto? No han enseñado nada. Outriders. Outsiders. Ah. Sí, este juego ya ha salido. Nuevas cosas, ¿no? Ya, es Ah, que bueno. una pinta de Destiny tú. La verdad es que sí. Que tiene pinta de este. No me parece nada, yo creo, pero bueno. Sí, Sí, eso igual. parece. Sí, Vamos, que no lo ha jugado ni una sola puta vez. Como que no, sí que ha jugado al 1. No, el subnormal de Iker. Ah, Juega al 2, ¿cómo que no? Hey, Pero ¿cuánto no, güey. jugaste? ¿Una hora? Por lo menos 50 o 60 horas. Sí, dos pollazos en la cara. Pero una hora tampoco. 5 o 6 sí que quería jugar. qué bicharraco. El Yeti. No, toma por culo. Ah, fresco. Si es gratis, sabes que vamos a jugar, ¿no? Ya te digo yo que no es gratis. Este juego ya ha salido, Dani, está en el mercado, No, no sé, no tengo ni puta idea. Es una actualización del juego. O un DLC o algo así. Pre-order now, for 48 horas, early access. Seguro, pero juraría que es un juego que ya está salido. Alright. Me estoy cagando. 10 de junio, ¿no? O sea, mañana. Bueno, Ojo. Outriders, Nintendo Switch. Coming soon. Nintendo Este es el Switch. Mario Strikers, ¿no? Va a ser. Sí, es Splatoon 3, Entonces, Nada, por favor. Monster Hunter Rise, que el Mario Strikers sale mañana. Cuphead, Cuphead del DLC. Capcom Fighting Capcom. Collection, Paco también, otro más. Xenoblade 3, 3. tus juegos, tu no sé qué. Sí, A mí no. 350 euros. Eh. ¡Viva ahí! No, este es el actor este, ¿no? Es el actor este de humor, ¿no, Dani? No. Pues ya que es un actor. El Fall Guys, ¿no?
Esto que es otra promoción, ¿no? Entonces. Fall que Guys, como- no, que saldrá gratis el juego, Está gratis entonces. en 10 días, creo, ¿no? O en 15 días o así. Ni puta idea. Será un huevo esta pava, tú. Será unas ceros. Mira, Fran. Mira, Fran. Mira, Fran. Mira, Fran. Él ya pesó. Mira, Fran. Qué ganas te dan de jugar ahora, ¿no, Fran? Espectacular. De jugarlo, tío. Yo no he jugado nunca. Ya, venga, siguiente. Pagáis 21 de junio El gratis. 21. Como sabe que no quiere hablar de Fall Guys, cierro el directo y la grabación también. June 21st across all platforms, including Nintendo Switch, Xbox, PC, and PlayStation. All right, back to another new game announcement. We're going to announce a brand new game and universe from a new team of legendary developers. Check this out. Check this out. Legendary Developers, a ver, curiosidad de este. Frost Hombre, Frost Giant. Giant. A ver qué coño es. Discovery, this is Command. Storm's in your way. Prepare for extraction. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Okay, hurry. Ni puta idea qué es esto, ¿eh? Tampoco. Supongo que será un nuevo juego. Command, Se te ilumina el paquete. Se reconstruye todo. Y así es como empieza cómo se destruye el mundo entero, tío. Qué guapo el escudo, ¿no? Mission accomplished. Me da a mí que vas a morir. ¿Otro de monstruos o qué? Otro más para la colección. Un murciélago con una cabra. ¿Te imaginas que eres un diablo? No, digo yo no. Bueno, Star Wars. Hang tight, Doc. I've got this. Tiene una pinta de que le está haciendo mucho daño con la metallita esa. No le está haciendo nada, absolutamente. Ahora sí. Pumba, ha muerto, creo. Fran, ¿tú entiendes lo que es el sarcasmo? No, si no he entendido. No, vale. Me vienen un montón más por ahí. Ojo espacio, Fran. Otro más para la colección. Stormgate. Una beta, Y mira. este es para 2023 beta. Ahora, corriendo. Me pueden esperar sentado. Incluso a todos si quieren. También te digo, me han enseñado en tercer. ¡No! ¡Sí! ¡Otra vez! Vale, no sé nada porque en 2023 sale la beta. El juego mejor sale en 2025, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, pero si tienes para hacer una beta, no sé. Enseña algo más. Sí, pero han hecho 2023, a lo mejor la beta sale en diciembre. During a massive solar storm that unleashed the infernal host on future Earth. Team Mortal. And we saw some hints of some I mean, you know, you guys A mí también me han mandado lo del... No puedo recoger la mierda esta del drop.
Yeah, we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. So the Human Resistance, and we saw an archaeologist from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the Infernal Hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. I think one thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team, of where do you want to push the RTS genre? It's something we've all loved for decades, but opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine. But any sense of what you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to Voy a entrar al juego básicamente para que me den la recompensa. where we're really trying to Bueno, ha puesto una que sigo en Twitter. Bueno, para Zamor ha puesto ¿cuántos juegos en el espacio llevamos? ¿Quién ha puesto? Parece Para Zamor. Zamor. Que mira, llevamos a ver. Tampoco llevamos tantos. El Aliens Dark, 1. El Protocol, 2. Casi todos. ¿Qué más? El Force Solis, que juego era, que ni me acuerdo. Uno de los robots ese, es que no sé cómo se llama. Sí, ahora no me acuerdo cuál era el de los Ese robots. que Sí, el también Force del Solis era el de los espacio. robots. Era del espacio también, sí. Pues había salido la luna de Routine, fondo. Routine. Routine. Bueno, que da igual, la mitad son del espacio de momento. La mitad de los conflictos son del espacio. Igual que A ver, el no año espacio, porque pasado. espacio como tal, de viajar por el espacio no hemos visto ninguno. No, pero pero no, temático. De repente es un juego de... O sea, eso que estamos viendo ahí de fondo, o sea, las cinemáticas ese que hemos juego. visto, Sí, no se parecen en ya me lo nada. imaginaba. Ya me lo imaginaba, si es vista isométrica, pero ya me lo imaginaba ¿Pero esto. por qué hacen eso? Pero eso siempre pasa, que te enseñan una cinemática de vista isométrica. Sí. O sea, que te ponen ahí Qué horrible. un tráiler que parece una película y luego te enseñan que el juego es así. Pues a mí me da un No, bajón. coño. Te lo hacen con todo eso. Por eso un tráiler no te sirve de nada, si es cinemático no te sirve de nada, porque no tiene nada que ver con el juego. A lo mejor luego el juego es por turno, ¿sabes? Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, Es un indie, ¿no? one thing we can't deny is that the world Tiene No, pinta de que es supervivencia, Es un triple A esto. Espectacular. Que se ve bonito, el arte me gusta. Voy a ir poniendo otra vez el móvil. Me encanta el Fran. Nada, había quitado España porque había dicho World Premiere, nada, pero lo vuelvo a poner. He visto suficiente. Yo lo que voy a poner es... Me voy a coger el juego de Epic, que no lo cojo todavía. Ya lo siento, pero a mí estos juegos no me llaman nada. Esto. Tampoco te llamaba nada el Doki Doki Literatura y mira. Pero es diferente, esto ya te digo yo que no me llama nada. Tercerísimo. Ese fue una excepción, ¿sabes? De miles. Se la regla, ¿no? Sí, parece que es un mundo posapocalíptico, ¿no? El Man Eater, ¿este de qué va? ¿Por qué? ¿Ya no acabó? El Man Eater este. High Water. No tengo ni idea ni qué juego es ese, Dani. El de Epic. Ah, es un tiburón que hay que matar a la gente. Ah. 2022. En el fondo del juego. Y cuesta 40 pavos esto. Donadero.com. No tienes una rebaja del 100%. Lo voy a coger porque lo han dado gratis, no cuesta cosa. No sé qué de Ucrania ha dicho. Ha hecho por algún estudio ucraniano. Ucrania, supongo, sí. All right, our next game is an official selection of the Tribeca Games American Arcadia. Mira, Fran, continúa viendo España. Constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. Parece un juego de simulador, ¿no? El Arcadia este. Puede ser, no lo sé. Go the Blue. Pedro Sánchez. Uf, qué cálido. No tiene nariz. Bueno, esta sí, ¿no? Esto tiene un poquito. Que es construir ciudades luego. El SimCity, pero... Arcadia, mira, como la serie del LoL. A lo mejor no tiene nada que ver con un simulador, ¿sabes? Pero a mí me ha parecido al menos.
¿Cómo se llamaba este? American Arcadia, ¿no? Sí. ¿De qué va el juego? De vigilar a gente, ¿no? Tiene pinta. No, parece como una especie de... No, iba a decir empresa, pero no, tampoco. No, parece que eres como un tío. No, GTA. Te escapas, ¿no? Hay que escapar o algo así, ¿no? Parece. Ciudad con cúpula. ¿Escapar de la cúpula? Me a ti a lo mejor no te ha gustado, pero a mí lo que he visto me ha gustado, la verdad. No me parece malo. Gráficamente es una mierda, pero bueno, como tiene normal. ¡Dead Space! ¿Qué es de Space? Se han puesto una playa de fondo. A ver, ¿qué es esto? Dead Island. Dime que es el de los zombies. No, se me nota. No, Epic Games no, tío. Epic Games. Es que ha hecho no sé qué de muchos años. Está... ¿Oh, sí? ¡Sí! Ahí está. ¡Sí! Se adivina. Es que lo ha dicho. Después de muchos rumores y tantos años. Uf. ¿Esto qué es? Pero ¿Qué se le ve han hecho? mal, ¿no? Se ve muy mal. ¿Qué le han hecho? Esto se ve horrible. Se ve un poquito mal el tío. ¿Estás seguro que es el de Thailand 2? Tío, me parecía, ¿no? El tío corriendo. Sí, pero es que se ve horrible. La playa lo parecía mucho, a lo mejor no lo ve, pero lo parecía un montón, ¿no? No, sí, mira. Es la tía. Esto tiene que ser una broma, porque es el mismo. Mira, es el mismo tráiler. Mira, es el el Ghost Simulator. No. Nos están troleando. ¡Qué hijos de puta, tú! ¡Qué hijos de puta! Es el God Simulator 2, sí. ¡Qué hijos de puta! Y están recreando el mismo tráiler. ¡Qué hijos de puta, tío! ¡Qué hijos de puta! A ver, con ver solamente el tío. Están recreando el mismo tráiler, pero en vez de los zombies con la cabra. ¿Habéis visto? Es una la misma mierda. cinemática. Hijos de puta, tío. Es que se veía muy mal para ser el de Island 2. No, sí, yo cuando lo he visto he dicho, ¿qué coño es esto? Ah, no, es el 3. Es el 3. Bueno, yo creo que con más emoción. ¡Pero Dios! ¡Ha comido culo! ¡Qué hijos de puta, tío! No tienen vergüenza, tío. Sí, pues, sí, ¡Qué hijos de puta! Se está riendo, pero bien. El ¡sí! Yo cuando lo he visto he dicho, no puede ser, tío. Midnight Suns. ¡Qué hijos de puta, tío! Vaya putos trolls de mierda, tío. Bueno. ¿Cómo se emocionado, macho? Y yo jugué al 1, a mí el 1 me gustó, tío. Bueno, pues tengo que seguir esperando más años. A ver, no es un juego que digo que si sale mañana, no lo voy a jugar mañana, No, a ver, ya me hacía gracia porque lo anunciaron hace 8 putos años, ¿sabes? Y cuando he visto el tío ahí, he dicho, ya está, por fin. ¡Qué hijos de puta, tío! No te va a gustar, Dani, es un juego por turnos, Yo tengo curiosidad. Pero la música me encanta. Sí, la música va a ser metalera a tope. 2K. Y Bueno. 2K Games. Hijos de puta, tío, me cago en sus putos muertos, tío. Luego al final te ponen el de Island 2 de verdad. El juego Venom. Es que el puto Doritos ha dicho, mira Venom, el puto Doritos ha dicho, después de múltiples rumores, un juego, su no sé qué secuela, después de muchos años. Y he dicho, hostia, espérate. Hijo de puta, tío, puto Doritos de mierda, tío. Tío, con el coche monitor, ¿dónde está el 2? Porque Sí, yo el 2 no lo he visto nunca. Yo juraría que tocaba el 2, no el 3. Yo creo que habrán puesto en meme, el 2 no existe y le han puesto 3 por ponerle algo. Hijos de puta, tío. Va, pues ya estaría. Spider. ¿Cómo han recreado exactamente el mismo tráiler, tío? Mira Spiderman. Spiderman negro. Hijos de puta. Mira, ese era el de... ¿Cómo se llama? Blade. Sí. Qué hijos de puta, tío. Realmente digo, el taje que tiene el motorista fantasma es feísimo de cojones. Lo hacen así como muy... No sé explicarlo. Me mola que este Spiderman. ¿Cómo han tenido que negociar con Sony, para que este Spiderman, también te digo?
¿Y a la petarda del medio la conocéis o algo? No, ¿Quién coño es? no, eso no. Me parece Wanda esa, tú. Ojo, Venom. ¿Hulk? La derecha parecía Wanda, Hostia, Hulk. Y Hulk, ¿no? ¿Pero qué le pasa a la cabeza? ¿Que tiene cuernos? Midnight Sun, 7 de octubre. Doctor Strange, Defender Skin. Mira, una skin. Sí, precompras. Bueno, preordenas. Bueno, mira Spider-Man. Este traje me Decían que parece va a muy feo. algo. Ahí está, bien. Cuphead. El DLC, 30 de junio de 2022. Toca Charlie. Y hablar. Seguir viendo pañito. Te recuerdo, Fran, te recomiendo que juegues el Cuphead a ver cuándo tardas en pasártelo. Esto, 5 minutos. Es un juego que si te lo pasas todo a la primera, te lo pasas en 6 horitas. Oh. Me gustaría ver, a ver cómo tardas 40 en pasártelo. Me dieron tutorial Yo me y ya quería está. morir. Quiero ver cómo el fan está. ¡Me cago en la puta! Yo creo que juega al Cuphead y empezamos a escuchar pumba, 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 pumba. Es un juego muy difícil, Fran, muy difícil. Bueno, muy difícil, es un juego difícil. ¿No va a salir para la nueva generación? Sí, saldrá en Play 5 también, pero de momento supongo que se sacarán ahí. Tengo una que es un DLC, no es un juego, Yo tengo ganas de ver la serie de la segunda temporada. Yo me vi la serie estaba guay. Estaba entretenida. Que me recuerda mucho a Mickey Mouse. El Cuphead este. Sí, está basado en eso, está basado en la animación de los 40, 30, así. En realidad, el del medio, si le quitas la cabeza y le pones el Mickey Mouse, creo que es exactamente igual. Está basado en esa animación. Si ves el juego, la animación es de los años 30 y cosas así. Cuphead, Madman, no me acuerdo cómo se llama el azul, y la chica no me acuerdo cómo se llama tampoco, ¿verdad? Venga, va, cállate, enseña gameplay del DLC si quieres, y venga, va, por favor. ¿Qué viene? Venga. World Premiere. Me cago en el puto God Simulator de mierda, tío. Hijos de puta, tío, Venga, culo, ni qué. Es que encima, es que le han recreado exactamente igual el tráiler. ¡Qué hijos de puta, tío! Bueno, hay que estar un pelín enfermo, ¿no? Para... Sí, los bosses son muy raros, los bosses. No, pues es que lo que tiene que estar esquivando, más disparar, más saltar, se le está Yo digo yendo que es un juego difícil, que es un poco complicado. Toma. Ah, no sé, pensaba que había muerto. No, también te digo una cosa, hay que el jefe final te lo puedes hacer en un minuto, ¿eh? Sí, pero ¿tú lo haces un minuto? No, pero he visto un vídeo de cómo hacerlo en un minuto. Claro, un minuto con un tío que habrá jugado a lo mejor 50.000 horas a juego. Lo más probable. Knockout. Claro, si tú quieres, el GTA 4 te lo pasas en 5 minutos también, claro. Pero jugando mucho y sabiendo jugar el juego. Cuphead. 30 de junio. World Premiere. World Premiere. Venga, para nombre de españeta. Netflix Geek. Va haciendo falta algo sabrosón, ¿eh? Hijos de puta, no me creo el God Simulator. Me voy a poner aquí en la lista de God Simulator, entre paréntesis, hijos de puta. La han recreado igual, pero con otros gráficos. ¡Qué hijos de la gran puta, tío! Ha hecho algo de Rocket League, ¿no? Sí. No sé, no lo he escuchado. Mira, ¿te recuerdas el de Xbox y Bethesda? El bueno, vamos. Nintendo Switch y... Neon no sé qué ha dicho. Ah, vale. A ver qué es. No te va a gustar, ya te lo digo ya. No, esto. Sí, la verdad que sí. Este juego ya estaba anunciado, me suena mucho, la verdad. He visto un juego de ir corriendo y disparar rápido, ¿no? Y de cartitas. Me parecían los tío este, no me acuerdo el nombre ahora.
Uf. Un celote. You think you can win me over by showering me with gifts? Good thinking. Ay, me estoy quedando ciego con tanta transición y tanta mierda. Sí, la verdad es que es un poco molesto. 16 de junio. ¿Cómo se llama el juego? Neon White. Neon White. 16 de junio. Steam y Nintendo Switch. Wow, Premiere. Sacateamos del bolsillo. ¡Premiere! Billetito 500. ¿Eran 3 horas y cuánto? Y ya está. 3 horas, ¿no? Bueno, pues falta. ¿Y este juego? Midnight Fight Express. ¿Esto qué coño es? No tengo la pinta de qué tal. Night Fight. Ahora es un juego de plataformas. ¿Es de plataforma? Pues nada, entonces nada. No, no, no. Vale, ya está. No me han dicho suficiente. Joder, te ponen esa foto que aparece aquí. El Cannabis 2. Y. Mucho mejor que GTA V. Esto parece gráficos de Sifu. ¿Del Sifu? La verdad que sí, Parecían, pero ahora. No, el Sifu tiene mejores gráficos. Sí, pero bueno, también porque es en. Sí, tiene mejores. Pero son del estilo. Sí, No son tiene del mala estilo, pinta, pero tiene mejores. No, no tiene mala pinta, pero no sé. Ya el Joker ahí abajo, ¿lo habéis visto? Sí. El Joker loco. El Joker gordo, tú. El Joker que le ha dado un poquito a las drogas. Mira, como la película que visteis hace una semana o dos. ¿Era Joker? Ah, no, no era el Joker. ¿Quién era? El gordo. Sí. Destiny 2. No, del co-creador o Juego. no sé qué. Qué juegazo. Vale. Tú ves esta foto y dices, tiene pinta de guay, de mundo Tiene abierto. mala pinta el juego, tiene pinta de ser divertido, tío. El problema es que a ti te gustan unas mierdas. No, una mierda no. ¿Te gustan a ti? A ti, si no te gusta, no tiene los gráficos del 2024, no te gusta. No. Sí. No tiene mala pinta, no tiene. A ver, no digo que sea una obra maestra, pero tampoco tiene pinta de que ser una mierda increíble. A ver, no digo que sea una mierda, simplemente no me Joder, interesa. bueno, sí que es un mojón, tío. ¿Cómo? ¡Esto, el Warframe es mejor que esa plasta! Pues a ver cuándo te lo descargas y lo jugamos. Claro, bueno, ya lo hice y lo desinstalé creo que a la media hora. Yo lo tengo instalado. Ay. Encima toca charla. Es lo que está dando drop, ¿no? Del Warframe era, ¿no? Sí. ¿Qué te dan? ¿El personaje o qué coño te dan? Este o personaje, yo qué coño sé, tío. Protea. Está guay. Está guay tener un personaje gratis también. Porque cuesta bastante conseguir personajes en el juego. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game, and I know you have TennoCon coming La up. verdad, el juego está bien. Which is your big No está mal, pero. Pues es que no, un juego más que tenemos para jugar, cerdo. Pero. Es bonito, no me parece un juego espectacular. Ahí está Sarabia. Cantita. Vamos ganando a Suiza. A ver lo que tardamos en que nos empate. ¿Vamos ganando? Vamos ganando. Vamos. Pero en las clasificatorias para ir al mundial. Esto ya está hecho. Estos son. Esta es la mierda esta, ¿cómo se llama la competición esta? La Nation League o algo de eso era. No me acuerdo. Yes, I think you can. Okay, you're gonna get your first look at the Deviri paradox. Finally, I know it's been a couple of years. But Deviri Paradox is going to be what TennoLive is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really proud and excited. Hijos de puta de Thailand, hostia, me cago en puta madre. Está todavía con eso. Sí, que estoy entrando a Twitter mientras esto no me importa lo más mínimo. The child, my Qué friend. vergüenza, me critica a mí por decir eso del juego y ahora dice que no le interesa. Sí, digo que no, pero es que solo has visto un segundo del juego y has dicho que es una mierda. ¿Sabes qué quiero He decir? hecho una mierda y he dicho, bueno, pues ahí queda. Esta es que no me interesa juegos así. Yo quiero Es que el chisa. Warframe no me importa. Parece el Pedro Pascal este tú, ¿no? El Petra Pascal. Pedro Pascal, ¿no? ¿Cómo se llama, tío? El Pascal. actor que va a hacer... Eso, el actor que va a hacer de Joel de la serie de las Us, ¿sabes? El que es el de Mandalorian, el que sale en Wonder Woman 2.
Y ahora más cosas, pero no sé ninguna más. Ya, venga, al menos me puedo quitar. ¿Un nuevo, coño? Ah, no, es un DLC de mierda. No, actualización. Actualización, muy bien, venga. Actualización, pero no importa. Watch. Lo voy a poner con Z, actualización. Y ya está, ¿no? Venga. No, te dan varias cosas por ver el directo. No, esto es un evento que van a hacer ellos. Mira, Lo quitan, Honkai Star Rail. Este lo vi otro día, ¿te acuerdas, Frank, que lo buscamos? Sí. Genshin Impact Studio. Honkai es... ¿Cómo se Supongo llama? que será gratis. Honkai Star Rail. Supongo que será gratis porque si es de Genshin Impact, A ver. será gacha, básicamente. ¡Qué manía! Vale, quédate, coño, que no tiene por qué ser del espacio. Pues si la primera foto que te ponen es del espacio. Ya, pero puede ser como el protocolo este, que no están en el espacio, tío, que están en una puta nave. Pero están en el espacio. Joder, ¿Qué van a estar en el espacio si no son de naves? ¿Qué os cañéis, cojones? Que no me dejes verlo. Sí que tiene pinta de ser de naves, la verdad. Pero claro, ¿qué? Igual, Borderlands 3 estás en una nave, pero te vas a planetas. Lo único que estás en la nave para viajar a los planetas, ya está, no tiene más. Joder, ves, es de la misma Los gráficos son exactamente los mismos. Es la misma empresa. ¿Qué va a hacer otro gachita o qué? Sí. Venga, a Canecro a gastarle 50.000 euros. Sí. Pero tiene pinta por turnos, ¿no? No, yo creo que no. Sabe como Genshin, que tiene varios personajes. Yo creo que es por turnos, ¿eh? ¿Para que te enseñan gameplay? No te van a enseñar gameplay. No han enseñado mucho, que digamos. Pues no dan ni fecha. Un bando. Hostias, la China de 2070, tú. Cago en todo. Comic Zone, próximamente. Que parecía la China de 2070, ¿sabes? Today, I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. It's a futuristic urban action game. Una nueva IP. ¿Esto? Sí. Pues mira, ya lo podemos tachar. Ya estaba tachado el 9. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. Oye, verse, de la misma compañía. Sí. Yo creo que el otro no era de los creadores de Genshin Sí, Impact. sí, lo ha dicho, era de los creadores de Genshin Impact y es de la misma compañía, es Joyoverse. Lo he dicho porque es que no ponía en ningún lado mi joyo. No, pero es que no es mi joyo, la compañía es Joyoverse. ¿Cómo estás haciendo juegos para sacar dinero a la gente? Es increíble. Los juegos son gratis, lo único es gacha, que es de pago. Bueno, de pago, es gratis, pero si quieres conseguir mejores personajes, paga. Mira, este momento no me está gustando. Bueno, ya me ha perdido. ¿Qué has visto el robot? Sí. A mí los juegos de robots no me suelen gustar. Tiene pinta que son los enemigos los robots, Sí, pero normalmente no me suelen gustar. A ver, bueno. Uf, le acaba de hacer un suplex al robot. Uf, la de la katana, uf, la de la katana. Venga, va, ves al lavabo, que lo estás deseando ya, hombre. Sí, yo me lo hago en la cama, no en el baño, también te digo. Ah, qué vergüenza. No. Que luego deja restregón, hombre. ¿Qué restregón? ¿Qué dices, anda? ¡Yo voy a cenar! ¿Qué te vas a ir en mitad del este? Voy a cenar aquí. ¡Bueno! ¡Mbappé! Ninja es, bueno, ya te digo ya que es de PK, ¿eh? O sea, no es en 2D. O sea, que ya sé que no te va a gustar. Porque este ya está anunciado. ¿Cómo se llama el juego anterior, por cierto? ¿Lo sabéis? No, creo que no lo ha dicho. Juego de Genshin Impact. Otro juego de Genshin. Juego de Genshin Impact. World Premiere. Este no, es un remake esto, un remaster ya. Mira la rata. Este podría jugar los 4, ¿sabes? O 3, pero claro, no le va a gustar. Uf.
Ya está anunciado, creo que sale, no sale en poco tiempo. Toma. En teoría, el Casey Jones, este no era el hermano de la... No me acuerdo, a ver. Era un paquete. Vamos a dejarlo. Lo que molaría un juego de las tortugas en mundo abierto, ¿se imagináis, tío? También, tipo Spider-Man. Que te tengas que mover por las alcantarillas para ir a por los criminales. Voy a jugarlo, tío. Esto lo voy a jugar, yo tengo ganas de probarlo, o sea. Tu página de confianza. Así que era April, o April, ¿no? Algo así, ¿no? Introducen 6 players, no sé qué. Qué caos, hay tanta Pero cosa que... La verdad es que sí, tiene que ser... A la vez. Tiene que ser un poco caos, 6 personas en pantalla. Sí, hay muchas cosas, muchos personajes en medio. Luego encima los marcadores de arriba que tapan todo eso. ¿Cuál es vuestra tortuga favorita? La roja. A mí me... ¿Cualquiera? ¿Cómo? ¿No te sabes los nombres, Dani? Es que no me acuerdo si era Rafael. Creo que sí era Rafael. Sí. El rojo Rafael, el azul Leonardo, el morado Donatello y el naranja Michelangelo. Aunque el azul me gustaba por la katana, pero me gustaba más el rojo por su... no sé, por su ser. El favorito era, yo creo que Michelangelo. Pum. Uf, la tía. Uf, un Canutus. Mira, eso para reventar el estadio del PSG va bien. Dejo el jeep. Coño, eso. Señores están guapos, Por favor que no sea un Battle Royale, Ah, toma, culo a volar. Hombre, ya va faltando uno, o sea que... Tiene la pinta de que es un Battle Royale increíble, tú. No creo que sea un Battle Royale con... No creo que sea un Battle Royale. Super peo, pero el Final Beta. ¿Ya está? ¿Esto qué es? Un anuncio, ¿no? Monkey. Tienes que ir avanzando en la nacionalidad y todo esto, o sea, en la vida y todo esto. ¿Sabéis qué juego es el Civilization? Sí. Parecido. No exactamente, pero bueno, para que me entendáis. Argentinians. Cubanos. Cubanos. ¿Y los españoles qué? No salimos de ningún juego. Oye, Excepto el esto es un Resident Evil 4. Es una latina. Human Skin, Si los conquistamos nosotros. culturas latinas. Ojo. Es que... Respective. Assassin's Creed. Sí. No, historia. No, eso es un tag de alguna cosa. Samuráis ahí. Ah, es el Human King, Es el mismo juego, Sí, tienes que ir montando la historia. Va, que pasa, sale en consolas seguramente, Una Torre Eiffel, ¿la habéis visto? En teoría, es lo que te iba a decir. Trata de Latinoamérica, ¿no? No, el juego hay muchas nacionalidades, no solo está en Latinoamérica. El DLC es de Latinoamérica. No, vale. Que eran del celo que estaban anunciando. Bueno, pues acogemos. ¡Ojo, One Piece! Se deja el móvil. Spoilers. ¿Qué spoilers de qué? Bueno, claro, sí, el time de skip. No sé. Mira, que te van a comer una después. A ver, el juego no tiene nada que ver con la historia del anime. Te van a comer los personajes, eso sí. Eso sí. No creo que me acuerde, supongo. Ahora Iker, ¿te imaginas que aparecen spoilers? Lo veis. Ahora, pues si aparece algo, no digáis nada y ya está. Nah, pero en teoría no tiene nada que ver con el anime. O sea, los personajes ya está. Tendría que estar en otro sitio. Iceland. Esa es la voz de... Al creador de Esa One es la Piece. voz de Luffy. La voz de Luffy, Fran, por si no sabes, en japonés, la voz de Krillin.
Son las mismas poses, Fran. Las del juego que las del anime, de momento. Es más, en una película de Dragon Ball, cuando a Krillin le llaman al teléfono, suena el opening de One Piece. Estamos bien la cinemática, por favor, enseña tu gameplay. Ahí está, Nami. Nami Swan. Tony Choppa. Broco. El conductor de autobús de los Simpsons, ¿no? Nico Robin. Zoro. Zoro. El mejor personaje de todos. El mejor personaje de todos. Sanji. No, el mejor es todo. Eso no me gusta. Hombre, el mejor tendrá que ser este, ¿no? No, pero a mí me gusta más. Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy está bien, pero a mí me gusta más Zoro, o sea, no sé. A mí me gusta más. Aunque sea el protagonista Luffy. Este personaje tiene que ver con la serie, ¿ves? Por ejemplo, y eso no sabe ninguno. Yo lo que tengo miedo es que sea un juego de mierda. Me parece que tiene puzzles y tal. Pero... A ver qué tal. Yo ya he visto algo que no me ha gustado mucho. Luffy haciendo un puzzle. No, es un juego que tendrá. Eso ya no tiene sentido. Luffy haciendo un puzzle. Tengo muy mala experiencia con los juegos de One Piece, porque el World Shake que sacaron hace unos años, que era mundo abierto, era una tremenda mierda increíble. Pero nosotros lo hace Ilko. Ilko es que hicieron el remake del juego de Pokémon. El último. Han hecho fecha, ¿no? No, creo que no. Código Lyoko. O sea, estaría guapo un juego de Código Lyoko, No creo que saquen ya nada de Código Lyoko. O del juego anime, ¿no? Uff. No ha faltado que sea pechugona. Y que te la pongan en bandeja también. Está fácil, ¿eh? ¿Te imaginas que es el Persona ahora? No creo. ¿Puedes poner Persona 6 ahora? No lo parece, Estaría guapo. Pero lo que sí tiene pinta de juego por turnos, eso sí. No. Hombre, te da blues. Soul Hacker 2. Soul Hacker 2. Ahora, de momento tampoco están hablando tanto. No, tampoco nada. Anuncio de alguien de Nerdworld. Ahí está. Venga, sí, esto a nadie le interesa. Las propuestas de la Epic. ¿Cómo lo hacéis? Porque nadie compra propuestas de mierda. Mira, Sí. qué calidad. Neither, madre mía. Venga, ahí te queda. Qué puto juego de mierda. En vez de dar uno multijugador, dais esa mujer. Ojo. Hombre, es en Raw, ¿no? Tu juego El Rocket. favorito. El Rocket. Dragones. ¿Sabes qué canal será eso? Esto sigue siendo una promoción, ¿no? O eso. Ah, vale, esto es el Game Pass. Nah. Xbox. On the best gaming TV. Ah, la televisión. Vale. This is Si the me regaláis, Samsung Gaming. No. pues entonces Si me sí, regaláis está la bien. tele, la compro. Minecraft, Sea of Thieves, Halo. Fue el Doom. El Doom. ¿Dónde está Bully 2? No lo vamos a ver. Starplaying, no. A mí la verdad, de momento... Ok. Yo más o menos lo que me espero. No me estoy durmiendo, pero porque son las 9:25. Si no, estaría frito. Como mucho, yo creo que el bombazo que vamos a ver va a ser el... Como mucho gameplay del Starfield. Clásicos, ¿no? De cabo. Buken. No sé, pero de vez en cuando podían poner algo interesante, así más potente, entre medias. Mi cipote, ¿te parece interesante mi cipote? Justo No. Street Fighter 2 gratis en Steam, por cierto. El Street Fighter 2. Pues lo Creo que he visto cogeré que ahora. lo habían puesto gratis, algo así. Ahora lo miro, espérate. Nintendo. Nintendo Switch.
Uf, Mario y Peach. El Mario Striker. Es el Mario de Striker. fútbol, este lo vi jugar al Toma. Papi Gabi, creo. A mí probé la beta, no me gustó nada. Me aburrió bastante, la verdad. Que para eso juego al Rocket League. O al... o ¿cómo se llamaba? Al FIFA. Probé la beta, no me gustó. A ver, no estaba mal, pero es el típico juego que creo que vas a jugar 5 partidos y te vas a aburrir. Ahí está. Al menos es mi caso, a lo mejor hay gente que le encanta. ¿Esto qué es, tío? My name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. Otra vez este, pero si ya he dicho antes algo de este juego, ¿no? In metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down. So while headbanging isn't mandatory, our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out. La beta, de hecho, ¿no? Ah, no, esto no es el mismo juego, creo. Outsiders, eso me suena que lo he enseñado antes. No, sí, yo también lo pensaba, pero no es el mismo juego, parece un Doom. Es un Doom con música, ¿no? Sí. Se lo veía al tío por los pelos que le iba al tipo de música esta. Vaya rarita que es el Francis. No, es verdad. No he dicho nada. Madre mía, las canciones. A mí me parece un mojón, la verdad. Tienen así mucha de esto, pero... te calientan más la cabeza que otra cosa. Porque a ti no te gusta este tipo de música, supongo. No, a mí no, a mí... Voy rápidamente, ¿vale? Vuelvo en un minuto y medio. Venga, a mí que me gusta la canción estas. A mí que me gustan los tipos de canciones así, sí. Sí, Encima me System of a Down. Que System of a Down me gusta el grupo. No es mi favorito, pero me gusta. Pero sí, jugar este juego creo que te va a saltar el copyright todo el puto rato. No. Tendrás que desactivar la música, porque... Ya, pero la gracia del juego es la música. Metal, no, perdona. Metal Hellsinger. Mira, una demo. Demo out now. Bueno, pues sabes que se viene, ¿no? A ti. Metal Helsinki, ¿no? ¿Ha dicho? Sí. Yo no sé cuándo pienso cenar, la verdad. No me han dicho nada. A mí tampoco me han dicho nada. No puedo quitar la pantalla ni me puedo mutear. ¿Qué? ¿Qué llevan? Metal Helsinki. En Steam, supongo, ¿no? Supongo, A ver. ¿Estará ya o no? Metal Hellsinger, aquí está. Por favor, algo decente. Descarga. Algo decente, algo decente. Sí, siguiente. ¿Qué es esto? ¿2K? Ojo. Uy. If your whole family, you know, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well and they're all just hanging on the end of a rope. How can one person be El Iker has dicho el Street Fighter 2, ¿no? Sí. Es... pull on that rope and you're just gonna fall right down the bottom of the well with the rest of them? And what's the point of that? Ay... No, no puede ser. No. Vale, ya estoy. ¿Ha anunciado algo? Uno de Metal han anunciado. ¿Pero que estaba viendo ya o...? El de la música, sí. Vale. Es el juego esto que te gusta a ti, es tipo los juegos estos de miedo que tienen como 53 millones de finales o algo así. Estaba jugando a Auronplay hoy en su directo. Dando una beta de un día antes o algo así. Vamos, porque lo han pagado, ¿no? Claro, lo han patrocinado. Sí. Es lo que tiene cuando subes un juego un día antes, que te pagan. A pinta, yo no lo voy a jugar porque es de miedo, pero... Y este lo hace 2K. Es que no parece tanto de miedo, parece más de... Lo he visto antes, creo que lo había puesto el Auron. Tiene como 186 finales o algo así. Sí, pues... Bueno, pues sabes lo que se viene, ¿no? El juego ese de Metal Iker que estaban dando de pistolas. Sí, ¿se llamaba cómo? Metal Hellsinger. Metal Hellsinger. Y hay demo. Yo la voy a probar.
De Hellsinger, sí. Que hay beta, que yo la probaré, que me la acabo de descargar. Nightingale. Night. Hostia, qué guapo se ve esto, ¿no? Este ya lo enseñaron el año pasado, creo. Me suena mucho, sí, debe decir también. Pero te están poniendo vídeos de una pre-alfa. Toma. Un survival, toma. Sí. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. Foul things. Creas cartas y las cartas haces para viajar a sitios. Supongo. Es un juego que lo ves raro y cuando lo juegas a lo mejor se hace más normal, pero yo mismo lo veo rarísimo. Yo ahora mismo no lo entiendo mucho, ¿eh? No te lo voy a negar. No lo visualizas. No me llama nada, ¿verdad? Tiene pinta de como que vas evolucionando, ¿no? Algo Como el juego survival. Ay, no tiene mala pinta del todo. Entonces se le puede dar un intento. Si tiene multijugador. ¿Las cartas tienen influencia en tu destino o cómo? Sí, creo que depende de la carta que pongas irás a un sitio o a otro. Construye una vida en no sé qué, no da tiempo a leer. No, te casa, ¿no? Sí, eso es survival básicamente, o sea... No, a mí no me disgusta lo que yo veo. Tampoco me mata, lo estoy viendo. Nightingale. Muerte. ¿Pero dónde sale? Porque ponía un Real Engine, pero... No, de Epic, creo. O sea, que PC. ¿Qué es eso? ¡Ojo! A ver. Post Factory. Venga, va. Demo. No se lo entiende. Sí, ha dicho demo en PC y en consolas. ¿Una demo? Sí. A ver, ahora veremos. World Premiere. Por favor que no ponga el mismo tráiler, ¿eh? Sí, depende de cómo lo van a poner, ¿eh? El cipote. Cagar, no, sí. Es una demo. Creo que es para crearte el personaje y ya está, ¿eh? Vaya demo de mierda, también te digo, si solamente te puedes crear el personaje. Vuelvo a decir que creo, ¿eh? Mírame ahí bailando. Me encanta el creador de personajes. Tiene pinta que te puedes crear lo que sea, tío. ¿Tú qué te vas a crear, Fran? No lo sé. Miraré en el momento. Hola, ¿has visto a la tía esa que tiene una nariz más grande que su cabeza? Tengo una ganas de jugarlo, por favor, que sea bueno, tío. No se me... No sé. No me ha quedado claro si va a ser de creador solo o no. Pones a frío, no. En todas las consolas. Pues en Switch. Joder, que Warhammer, tío. Darktide promises intense 4-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. And it's out September 13th for PC. Que solamente nos falta una hora y media. ¿Nos Bueno, falta qué? una hora y 20 de esto. Venga, 1 hora y 20. ¿Llevamos 1 hora y media? 1 hora y 39 minutos.
39, no, 34. 40. Y yo cansado. No llevamos 1 hora y 40, ¿eh? A mí me sale en la parte de abajo que llevamos 1 hora y 40. No, pero eso es el directo, pero a empezar a las 9 el de la especial. Vaya que sé. Vale. Nice. Juego para Henry Cavill. ¿A que sí, Dani? ¿Qué? Este juego para Henry Cavill. No sé quién. Ah. No. Para él mejor. ¿No? Lo de pintar y todo esto. No sé, Warhammer tiene como 500.000 juegos o algo así, ¿sabes? Esto tiene multijugador, lo podríamos jugar. No sé si pagan los 60 euros. Bueno, cooperativo. Fran. Dímelo. Tu página de confianza. Pero no sé yo si se va a poder de ahí con multijugador. Mira, este tipo de juegos, si les cargas piratas, no puedes jugar online, ¿eh? Pero cooperativo. ¡Hostia, Dani! ¿Por qué no nos has dicho que estás en el juego, tío? ¡Qué cabrón! ¡Qué titán! Pues me había asustado, pensaba que iba a decir otra cosa. Ojo, tiene cositas esta portadita. ¿Esto qué es? Por favor, que sea ahora. Que sea ahora un juego de multiplataformas, tío. De plataformas. Ya estaría hasta las narices. Juego de horror. Vamos a ver cuánto tiene de horror. Someone once said insanity runs in our family. Let it run. Es de los juegos de mierda, se apoya ya, tío. De miedo y de naves, ¿no? Bueno, es que la mayoría no son buenos. Yo no sé cuántos juegos tengo ya de miedo y de naves, tío. Y de bueno, de espacio. No, mitad. ¿Te imaginas que aquí abajo salen Halo 2? No, no creo. No, pero no parece. ¿Te imaginas que aquí pone a Halo 6? ¿Una nueva experiencia? Mañana es viernes, ¿verdad? Exacto. Mañana a ver si me pongo ya, tío, y estudio algo, macho. Toma, le arranca la cabeza. Spoiler. Cuanto más veo, menos me gusta. Pues me gustaría que hubiese algún juego de Titanic, tío. Alguna hora solamente. Pero que no seas DiCaprio interpretando el papel de prota, ni la tía. Que seas uno random, ¿sabes? Que estés ahí, que tengas que escapar. Los que tocan el violín, ¿no? No, los que tocan el violín murieron. Porque mi padre toca el violín y no, porque mi prima toca el violín y mi padre la viola. Bueno, a ver. Layers of Ni fu ni fa, es que no han enseñado ni gameplay, o sea que tampoco puedo decir nada. Estamos en la misma, tienen la gran manía de no enseñar gameplay. Porque no tendrán a lo mejor nada, tío. Pues es que para poner eso que no pongan nada. Gotham King o Knights. Sí, es el juego de Batman. No Bueno, el sé. juego de Batman, es de Batman. Ya se verá a ver si sirve o no sirve ese juego. Voy a quitar este juego. Bueno. Bueno, voy a coger el móvil. Todo ahí. Ve. Nada, que me enseñan el juego, ¿no? Ahora.
¿O no? Showcase is the Venga, first in our rapidito. character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue working towards our launch on October 25th. So I hope you enjoy the show and stay tuned. I had nothing. And then this city became my home. Its people became my family. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. Tengo curiosidad de este. En teoría Batman está muerto aquí, ¿sabes? Que todos sabemos que Batman no está muerto. En teoría Batman muere, ¿no? En la película de... en una película, ¿no? Que coge una bomba con su helicóptero y peta o algo así. Batman muere 500.000 veces en los cómics y en películas. Pero tú sabes que siempre vuelve. Sí. They always come back. I got this, Bruce. Los malos del juego son tribunas vivientes, ¿ves? Bruce Wayne ahí. Oh, ¿Bruce Wayne es Batman? Ojo, no lo sabía. Me acabas de hacer spoiler. Robin, Nightwing. That was Gotham Knights, and now ¿Es la Batwoman o Batgirl, la verdad? No me acuerdo. Neil Druckmann from Naughty Dog, co-president. Venga, Isco, rapidito. Great to have you with us, Neil. It's been a Naughty Dog, ¿eh? on the internet for Naughty Dog fans, and ¿Has escuchado, Fran? Es el no sé qué Naughty Dog, ¿eh? Vale, van a enseñar el Last of Us, ¿no? El remake. El remake tan necesario que necesita el juego. No le hace falta. First of all, it is a, it's a big month actually for Last of Us. Venga, va, enseña el juego ya, va. Last of Us 1 and 2 both launched in June and it's nearing its Sí, ya sabemos que sale el 3 de septiembre. Part 2, which is hard to Ahí está. Ay. Yeah, it's crazy. 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2, and we still hear from Falta hacer el 3. ¿Hasta es ahora? ¿Qué? ¿Tú imaginas nuestro trailer para ir Last of Us parte 3? Es lo que tendría que salir, ¿no? La parte 1 remasterizada o remake o lo que vayan a hacer. Que luego se tiran 8 años para hacerlo. Innecesario el remake, la verdad. Sí, la verdad que sí. Un juego que a día de hoy se sigue viendo muy bien, no es necesario. Haz un remake de un juego de los años 2000, 2000 y algo, vale. A un juego que no tiene ni 10 años. Me hace un remake de un juego que tiene 17, 20 años, pero un juego que tiene 9, creo que tiene. Sí, creo que sí. 9 y menos si contamos que sacaron una versión para Play 4 que se ve de puta madre. Gastó de dinero en tonterías. Mínima 70 euros, no te digo. Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer game? Yeah, so we have a concept art that we want to show. But what I can tell you, No me importa. Oh, sí, una foto. Qué bien. Va a tener multijugador el juego, creo. Ahora me he fijado muy bien. Bueno, como el 1 ya tenía multijugador, pero lo que pasa es que era una mierda. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city might be somewhat familiar, some people. I'm sure our fans have already figured it out. Es mejor hacer campañas que multijugador. It's really cool, and it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us, and you're going to see a lot more of this game come next year. Next year, so wait till next year to hear more about that one. Okay, well, very exciting that this has evolved, and I mean, that concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog's storytelling fused with multiplayer live game. It's something special. We can't wait to show it either. Okay, well, that's not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day. It feels like up in Calgary, they're filming the Last of Us show for HBO, right? Yeah, so for the past year, Entra en Twitter, ¿no ves el regatito que ha hecho Gaby, no? Chernobyl fame and HBO to adapt The Last of Us into a TV show. They've been filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high,
It's so authentic to what we've made in the game. De hecho, que The Last of Us 2 ha llegado a las 10 millones de ventas. Bueno, no está mal. Vaya semana, la verdad. Ah, eso hasta principios de este año, o sea, ahora ha podido vender más, ¿eh? Al jugazo que es, me parecen pocas. Ah, el online creo que va a ser un juego aparte, va a tener historia y un nuevo elenco de personajes. ¿Y te van a soplar cuánto? ¿30, 60 euros? No sé, no pone nada más. Chicos, ahí que coño pinta. Ah, claro, ahí es donde va a salir la serie. Nada, prefiero quedarme con mi campaña normal y ya está. La serie, mira. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey, and not only directing them, but seeing them do all the other episodes. They've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game. And it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put out, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Serious? You'll hear about it very soon. That's okay. All I'll say right now. Yeah. All right. Well, last week's HBO, very, very exciting. And I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us here. We happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay, come on out. Está gameplay del remake, ¿no? Surprise. Troy's back again. Hello. Pero que salía antes, no sé. I'm a little confused though. I thought Pues más gente. Pedro Bella and Troy Asher from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said Troy and Ashley have to be a part of it. And we're such fans of like the talent and the helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show, and it has to be more than just like A ver, yo creo que ya está bien, ¿no? cameo. These are real roles that we're keeping under wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so much It's stuff I feel like so good on the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've except had for today. Except for today. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I have to say. When I walked out on set, to be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game was one of the greatest. It was like I was coming home to friends. Yeah, I the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are they're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. Ahí yo lo estoy viendo. It's No. Bueno. Yo estoy con el móvil ahora mismo. Yo también. to life, but it Me lo suponía. Que me interesa pero es que no me interesa que me estén hablando media hora, tío. Sí, la Es verdad. que no sé qué manía tienen, tío. Se están pasando demasiado. Tienen una manía de estar hablando, tío. Si han puesto subtítulos y puedo entender algo, vale. Pero es que no me estoy enterando en nada. I'm so excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated how it's going to sort of Que me entero más entrando en Twitter y viendo al pavo este que los pone y lo traduzco, ¿sabes? New characters? Can you tell us anything? Yes. Y encima te lo resume. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Hey. All right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. Los clubes de la Premier aprueban por unanimidad mantener el precio de 35 euros en las entradas para visitantes. Ahora pasa aquí en España, pero no, aquí en España 100 euros. Bien. Y a 3.000 también. Ah, sí, me gusta. Last of Us Part 1. Ojo, empieza. Por si alguien quiere ver el remake. Este es el que he visto antes, el que mata. Si era el que he visto antes, le he quedado.
A ver cuánto cambia. No lo he visto, nada, solo he visto al final cuando han puesto la fecha y ya está. Si el juego se ve increíble gráficamente, pero es que no es innecesario el remake. Y menos a 70 euros, que encima tienen la poca vergüenza de sacarlo a 70 euros, ¿sabes? You know, I've never been this close. It's the outside. So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Can it? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Get you Joven aquí era, ¿eh? ¿Tú jugaste el DLC primero? No. Bueno, a lo mejor aquí lo puedes jugar. You make every shot count. I got this. Hope you know how to use that thing. Ahora, de momento no puedo decir si hay mucho cambio o no, porque es todo cinemática. Bueno, pero se veía muy parecido gráficamente a la cinemática del juego en el Last of Us 1. ¿Ves? Sale en Play 5 y saldrá en PC. Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Venga. It's because you did these Pero ya lo habéis diseñado, venga. Yeah. Quiero ya. I mean, you use the original performances. Yeah, actually, we came up with a process where you could take the original animation that we did for the faces and kind of like retarget it on these new rigs that have a lot more fidelity. Ah, mira, aquí ponen los cambios. We're seeing side by sides here, just how much it has changed. That you went and you. A ver. Ah, incluso lo de mira, te explico. Los chicos, estos que han salido aquí, el chico y la chica, bueno, se los cambios, ¿vale? El chico y la chica, el chico es la voz de Joel en el juego y la chica es la voz de Ellie. Pues van a salir en la serie de The Last of Us en HBO. No van a ser ellos, obviamente, pero van a salir en la serie. A ver, hay cambio, pero como para pagar 70 euros, no. Tampoco es una barbaridad el cambio. Si ya en Play 3 incluso ya se veía bien el juego. No vale la pena. Si no lo tienes comprado, bueno, vale. Pero si ya lo tienes, no vale. I actually played it again just to refresh my memory before working on the show. No, no, que siguen enrollándose. Espectacular. Se han enrollado más en este que en cualquier otro más, ¿eh? No, que nosotros... Un bombazo, tío, pero es que no tienes media hora hablando, tío. ¡Qué manía! Hostia, tío. ¿No se dan cuenta que la mayoría... Vale, que hablen unas cosas, explicar una cosilla, vale. Pero no se dan cuenta que la gente quiere ver gameplay, tío, quiere ver juegos, no quiere ver 10 minutos hablando del juego. Hostia, es que en todas las conferencias hacen lo mismo, tío. Te voy a decir todas las conferencias como las de Sony, tío. Directo, venga, sí, como que hablan 20 segunditos, venga, juego. Qué manía. Va a ser 3 horas y la mitad va a ser de gente hablando. Y si no tuviese la decencia de ponerte subtítulos en español, ¿sabes? Games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. I haven't given up my day job. Sí, parece que esto va a largo, o sea que... PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay. Well, we'll see. We'll try and save it. All right. Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited that The Last of Us is returning, as you said, in September. So thanks, guys. Appreciate it. Thanks, Ya, creo que sí. All right, well, hombre, ya. thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Des with I Am 8-Bit and Double Fine. Venga. Exclusive new look at the planet of Lana. Puto grano, coño, tío, por favor. ¿Cómo que grano? Que vaya puto grano, coño. Ah. ¿Cómo? Epic Games Store, no sé qué. Creo que ha acabado ya, ¿eh? ¿Ya? ¿Y las 3 horas de dónde te las has sacado?
Ah, sí, que ha acabado. ¡Vaya plasta de conferencia! I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023 as a digital and in-person event to bring ¿Ya acaba? ¿En the serio? community together. Thanks for being a part of Summer Game Fest, and remember, there are Madre de Dios. Esta ha sido peor que la del año pasado, tío. Kojima tampoco. Ha sido peor que la del año pasado. Y mira que fue mala la del año pasado. Y lo de... Y lo de... Y lo de 3 horas. Y lo de las 3 horas. Se le caían de los huevos, porque yo en toda parte había 3 horas. Minutos son No, vamos diciendo notas uno por uno, a ver. La comente como tal ya ha acabado. Primero, ¿quién dice nota? A ver. 4. Tú un 4, ¿tú, Dani? Es que a mí tampoco me pareció tan mala, un 5. A ver, lo único ha sido lo último, que les han tirado mucho tiempo. Dani, Es un 5. Yo un 2. A mí me parece una mierda pinchado en un palo. Pero Frank, que no salga lo que... Es que es siempre lo mismo, que no salga lo que no te guste. Pero es que igualmente, me guste o no me guste. Después hay cosas que no te interesan. Pero es que se han tirado... Ya no es que hayan puesto cosas que no te interesen. Es que se han tirado media hora hablando del The Last of Us. Entre que se han hablado bastante. Tío. Y media hora hablando cosas. Una conferencia tiene que ser como la de Sony. Más rapidez, más rapidez. Rapidez. Pero eso lo han enseñado. Lo podría haber enseñado en 50 minutos. Ya está, podéis quitar estos bodrio, ¿eh? Bueno, pues... Todo lo que han enseñado lo podrían haber enseñado en 50 minutos. Voy a dejar ya de grabar si quieres, ¿eh? Hasta aquí.